Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El fin de este conflicto es mundialmente conocido como cuándo acabó y cómo empezó, y quiénes fueron sus protagonistas. Pero ¿cómo empezó? La fecha oficial fue el 1 de septiembre de 1939, pero hasta llegar a este primer ataque hubo un largo recorrido de tensión entre las potencias, un tira y afloja, que duró años hasta que finalmente estalló la chispa. Tras la firma del Acuerdo de Múnich el 29 de septiembre de 1938, por el que Alemania se anexionó los Sudetes, Gran Bretaña y Francia confiaron en que las aspiraciones bélicas de Hitler se apaciguarían, pero nada más les dejó la realidad. En pocos días comenzó la evacuación de Checoslovaquia y las tropas alemanas fueron tomando el control de sus nuevos territorios. El primer ministro británico Neville J. Chamberlain y su homólogo francés Eduardo Daladier volvieron triunfantes a sus respectivos países con la idea de que no habría guerra, pero Hitler, que tenía vocación de conquistador y no de diplomático, tenía otras ideas en mente. El 23 de agosto de 1939, para sorpresa de todos, la Unión Soviética, la URSS y Alemania nazi decidieron dejar de lado sus muchas diferencias y aunar fuerzas. Entró en vigor el pacto Molotov, por el cual ambas potencias acordaron no agredirse mutuamente. Además, el pacto incluyó el reparto de Europa Oriental entre las potencias. Alemania, al no tener enemigos en el frente ruso, el 26 de agosto decidió invadir Polonia. Inmediatamente Gran Bretaña firmó con Polonia la defensa mutua y la invasión se demoró, pero no por mucho tiempo. Las SS calentaron en el ambiente simulando un supuesto ataque a las tropas polacas a una antena de radio y sin forma obtuvieron un motivo para justificar su invasión. El 1 de septiembre de 1939 los alemanes iniciaron el primer ataque sobre la ciudad polaca, bombardeando Wilhelmia sin piedad alguna, destruyendo el 75% de la región y matando sin distinción entre militares y civiles. Aquí comenzó de manera oficial la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué empezó la Segunda Guerra Mundial? Es sabido que cualquier enfrentamiento entre países, ya sea bélico o no sea, es un proceso muy complejo, impulsado por múltiples causas y no por consecuencias de un solo hecho. Sin embargo, hay hechos y fechas puntuales que quedan de la historia, como el detonante de un conflicto. Hoy hablaremos de la invasión a Polonia por parte de las fuerzas nazis, a 70 años del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la invasión a Polonia. El ejército alemán cruzaba la frontera polaca. Tenemos que decir que la invasión alemana de Polonia se inició el 1 de septiembre de 1939 y se considera como el detonante de la Segunda Guerra Mundial. Antes de esta invasión, la cuestión de Polonia figuraba entre las cláusulas secretas del pacto de no agresión firmado entre Alemania y la URSS. En agosto de 1939, en ellas se estipula que el país sería anexionado y dividido en dos áreas, una para los soviéticos y otra para los alemanes. Pero lo cierto es que esto no se llevó a cabo. La invasión a Polonia fue anunciada días antes por Adolf Hitler, un discurso brindado a la cúpula del ejército alemán, en la que ponía en claro sus propósitos: aniquilación de Polonia. En primer término, no tengáis piedad, actúa con virtualidad. Los esfuerzos diplomáticos no consiguieron frenar sus intenciones. La invasión era inevitable. El 31 de agosto de 1939, en una maniobra protagonizada, hombres de las SS antenaron con una radio alemana cerca de la frontera, generando así un pretexto para justificar el ataque. Las tropas fueron puestas en marcha y el 1 de septiembre de 1939 Alemania invadía Polonia. 2 días más tarde, Francia y Gran Bretaña hacen su declaración de guerra contra Alemania, dando comienzo oficialmente a la Segunda Guerra Mundial. Este comienzo, el ejército nazi es encontrar el interior de Polonia. Las creencias al río visual, la nación polaca se encontraba en una difícil situación. Sus tropas no estaban ubicadas estratégicamente, la tecnología de los tanques alemanes superaban ampliamente a su obseta caballería. Alguna de las batallas más sangrientas fue la batalla de Stalingrado. La batalla de Stalingrado fue un momento crucial de la Segunda Guerra Mundial. Más de 1 millón de soldados murieron en batallas constantes.
La derrota alemana acabó con el sueño de Hitler de dirigir un imperio mundial. Joseph Stalin, cuya estrategia detuvo a Alemania. La batalla decisiva se dio por todo Ucrania y el sur de Rusia. Durante la segunda mitad de 1942 se convertiría en una guerra muy sangrienta. Cuando las fuerzas del eje se retiraron el 2 de febrero de 1943, la guerra se inclinó a favor de Stalin. La batalla fue un choque de titanes entre Joseph Stalin y Hitler. El Führer quería que el país fuera destruido a cualquier precio. Para la Unión Soviética une el bolchevismo y el judaísmo, y por otro lado Stalin solo buscaba el poder. En 1939 Stalin firmó un pacto de no agresión con Hitler. El pacto se convirtió en una estrategia para que los nazis invadieran a Polonia. El ejército soviético no era rival para la poderosa maquinaria bélica Alemania. Stalin quería que Hitler se distrajera en otras cosas, mientras que él reconstruía las defensas soviéticas, y Hitler derrotó a Francia y Gran Bretaña en 1940. La ofensiva fue bautizada la Barbarroja, la invasión más grande de la historia. Más de 4 millones de fuerzas del eje entraron al territorio soviético. Comenzó una nueva escala, la llamó Operación Azul. El propósito era rodear y destruir a todo el ejército rojo en el sur de Rusia. Hitler dividió el sur en dos ejércitos. El grupo A recibió la orden de tomar los campos petrolíferos del Kazán, después de que el grupo B avanzaba hacia este para asegurar el control del río Volga. La conquista de Volga sería liderada por el sexto ejército alemán, del que Hitler dijo que podía conquistar el cielo. Los soviéticos iniciaron dos frentes defensivas locales. La primera tenía lugar en Kharkov en mayo de 1942 y la segunda se desarrollaría en Crimea. Los errores por los que Alemania perdió la guerra. El no coordinar la invasión a Rusia con Japón. Alemania cometió un error al invadir la Unión Soviética solo, cuando pudo haber coordinado con Japón y forzar a los soviéticos a luchar en dos frentes. El invadir Rusia en lugar de Gran Bretaña. La invasión de Alemania de la Unión Soviética en 1941 resultó ser la destrucción de la compañía de Hitler. Invadió 5 millones de tropas para invadir un país que quería firmar un pacto de no agresión. Este fue un error fatal, porque Gran Bretaña, el enemigo más amargo de Alemania, estaba cerca de la impotencia. Tras la derrota de Francia, Gran Bretaña tomó la decisión pragmática de retirarse sus tropas de Francia. Hitler no debía interferir con la estrategia militar. La interferencia de Hitler causa más daño que las fuerzas combinadas con las fuerzas aliadas. Pasó por alto sus generales en el frente oriental, asumió el mando del ejército. Esto lleva a la muerte a 1 millón de soldados. El no haber invadido a Grecia. Hitler creía que si invadía a la Unión Soviética en mayo de 1941 llegaría a Moscú antes del invierno. Tras la humillación de la derrota de Hitler en Grecia, Hitler decidió rescatar a sus aliados italianos y trasladarse a Grecia. Retrasó la invasión a la Unión Soviética, lo retrasó por 6 semanas. Si no hubiera entrado en Grecia en abril de 1941, existía la posibilidad de que el ataque a la Unión Soviética haya ocurrido antes. Moscú habría caído antes del invierno.